Entonces, bueno, bienvenidos a Online Advisors Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Armando, piloto privado, estudiante para ser piloto comercial. Y bueno, el día de hoy esperemos que con este podcast, tú que quieres entrar a la industria de la aviación, que quieras ser piloto, pues toda esta información que vamos a compartir el día de hoy te sirve para algo. ¿Y quién mejor para introducirse a sí mismo que el mismo Armando? Entonces, bienvenido, Armando. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a darle con todo. Esperemos que motivar a Gracias. esos jóvenes que tengan ganas de entrar al mundo de la aviación en cualquier ámbito. Entonces esperemos que con este podcast pues, ayudemos a motivarlos. ¿Sale? Claro. Y bueno, cuéntame un poquito sobre ti, Armando, quién eres, qué haces. Perfecto. Mira, mi nombre completo es Armando López Carrillo. Soy originario aquí de la ciudad de Chihuahua, capital. Actualmente tengo 24 años. Me dedico, actualmente soy subgerente de producto en Innova Sport. Estoy estudiando la carrera de piloto comercial en la Escuela URN aquí en Chihuahua. Ya cuento con mi licencia de piloto privado. El año pasado fue cuando la tramité y ahorita apenas me acaba de llegar esta semana, así ya la tengo en físico y estoy muy feliz por el logro. Felicidades, por cierto. Gracias, gracias. Bueno, y cuéntanos un poquito más de por qué decidiste entrar a la aviación, cuáles fueron, qué fue lo que te impulsó. Bueno, mira, fue una historia muy larga. Te voy a dar un contexto principalmente. Mi familia se dedicó a la aviación durante mucho tiempo, 40 años. Nunca fueron pilotos, pero ellos siempre trabajaron como servicio apoyo en tierra, con los que trabajan en operaciones de rampa. Todo empezó con mi abuelo. Mi abuelo era de Casas Grandes, un pueblito aquí en Chihuahua. Entonces él trabajaba con un señor que tenía aviones, justamente, y mi abuelo los administraba. Entonces, desde ahí empezó el gusto con los aviones de mi abuelo. Mi abuelo le tocó volar solo, con tantas veces que el capitán, el dueño, le prestaba los aviones. Una vez decidió soltárselo. Dijo, no, pues tú vas a volarlo solo. Y ahí me cuenta mi papá, porque yo no conocía a mi abuelo. Entonces me cuenta mi papá que mi abuelo agarró el avión, lo voló solo y eso fue su historia ahí en Casas Grandes. Después se mudaron aquí a Chihuahua, empezaron a trabajar en Aeroméxico. De hecho, aquí tengo después te las comparto, tengo unas fotografías. Mi abuelo era radiotelefonista, si no mal me Ujú. equivoco. Pues aquí tengo unas fotos donde pues aparecen que lo subieron al periódico que comunicó a Chihuahua, algo así. Después te lo enseño. Entonces, mi abuelo trabajaba ahí en el aeropuerto. Después, mi papá cuando cumplió 18 años, mi abuelo lo invitó a trabajar allá al aeropuerto. Pero lastimosamente mi abuelo falleció al mes cuando mi papá empezó a trabajar. Entonces mi papá se quiso hacer cargo de la familia, de mi abuela y mi tío, que estaba chiquito. Entonces mi papá inició como trabajador general, que ahorita les dicen tejanos, son los que suben el equipaje, son los que se suben al avión a limpiarlo. Entonces mi papá siempre estuvo ahí en el aeropuerto, pasaron años, conoció a mi mamá, eso fue en el 80, 90, y yo ya nací en el 2001. Entonces mi papá subió hasta gerente de Aeroméxico, no, más bien de SEAT, de Servicios de Apoyo en Tierra. Ujú. Entonces, pues al final del día, pues mi familia no es de dinero, pero siempre mi papá estuvo al pie del cañón y le dio con todo y gracias a Dios pues ahorita vivimos bien, vivimos tranquilos. Entonces ya un poco, ya en lo personal, yo cuando cumplí 18 años, yo no sabía qué hacer con mi vida. Literalmente, mis papás me dijeron, no, pues, ¿qué vas a estudiar? Y yo decía, no, pues a lo mejor desarrollo de negocios o administración. Yo no sabía qué hacer con mi vida, yo solo estaba ahí divagando. Entonces, el caso es que me metí a la UTESH en el 2019, cuando salí del Bashi. Entonces era una escuela donde no me sentía a gusto, pero lo hacía por compromiso. Y al Ah, final, cuando llegó la pandemia, me corrieron de la UTESH porque reprobé una materia, no la pude pasar. Y me dijeron, no, pues vas para afuera.
Entonces, yo seguía sin rumbo, a lo mejor nomás me sentía así como que, pues, estaba viviendo al día, no sabía qué hacer con mi vida. Pero para antes de esto, déjate comento algo, yo trabajé en el aeropuerto de Chihuahua en el 2019, antes de entrar a la universidad. Cuando tenía 17 años, mi papá me metió ahí para, pues, nomás para trabajar un ratillo, trabajé como 2 meses. Trabajé como trabajador general en Magni Charters, no sé si conozcas la aerolínea. Sí, claro. Entonces, estuve trabajando ahí 2 meses. Déjame pongo aquí el celular en modo avión. Aquí está, perfecto. Ahora sí, entonces trabajé 2 meses y sí me gustó no sé, como que yo sentía una vibra de que, pues a lo mejor yo, no sé, pues mi familia siempre estuvo en el aeropuerto, como que yo debo de estar aquí. Le pregunté a mi papá: "Oye, ¿puedo conseguir trabajo aquí?". Me dijo: "Sí, pues puedes hacerte la carrera de torre de control o de también de metrólogo", creo que así se le dice. Entonces, Ujú. me sentía bien, pero dije: "No, pues a lo mejor es muy complicado". Entonces, yo estaba muy chavito y yo me quería ir a lo más fácil. Entonces, ahora volviendo, cuando me corrieron de la UTESH, me metí a la UASH y también me sentía así apático, no sabía qué hacer con mi vida. Me sentía desenfocado, solo me dedicaba al gimnasio y sin rumbo, literal. Entonces, una casualidad muy inusual fue cuando en el 2022 yo platiqué con un amigo, le dije: "Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a trabajar a Estados Unidos para agarrar lana". "No, que vamos". Entonces, yo estaba a punto de irme a Estados Unidos y mi carro falló. Entonces me frustré mucho y dije: "No, no me gusta la carrera, no me puedo ir a Estados Unidos, ¿ahora qué hago?". Y mi papá me dijo: "No, pues si quieres descansa 6 meses y te consigo trabajo como asesor en Aeroméxico". Como mi papá tiene muchos conocidos ahí, le dije: "Ah, pues va, vamos a darle". Entonces yo le dije a un vecino, a un buen amigo, le dije: "Oye, ¿sabes qué? Pues está el trabajo aquí, ¿quieres trabajar conmigo?". "No, Simón". Entonces yo y se llama Brian, nos íbamos, todos los días a trabajar en Aeroméxico. Entonces, yo me sentía como que en familia, como mucha gente conocía a mi papá, pues decían: "Ah, pues es el hijo de Armando". Mi papá también se llama Armando. Entonces, yo me sentía como que en confianza, empecé a salir a los aviones, a subir a los pasajeros, y yo me sentía así como que dije: "¿Y si esto es lo mío? ¿Y si realmente debo estar aquí?". Ya había trabajado una vez en el 2019 y ahorita en el 2023 estoy volviendo a esto, a lo mejor no sé, como que empezaron a pasar esas preguntillas. Empecé a conocer a capitanes, me empezó a gustar mucho su vida. Yo sé que es una vida un poco complicada, porque es un poco solitaria. Entonces, cuando yo trabajaba de asesor, yo conocí a un buen amigo también que se llama Axel, uno de mis mejores amigos, y él era piloto, bueno, es piloto más bien. Había acabado la de piloto privado y justamente también tenía una novia él y pues no sabía qué hacer con su vida. O sea, como que dejó en pausa ese lado de piloto comercial y solo se dedicó a la novia. El caso es que me entró mucho la duda, empecé a ver videos de la aviación, de los aviones, me empecé a meter en el simulador, dije: "A lo mejor esto es lo mío", y fíjate que me empecé a sentir muy a gusto ahí en el aeropuerto, me gustaba mucho lo que hacía. Era un poco complicado el horario, porque trabajamos como 9 horas, a veces entrábamos a las 4 de la mañana, era muy complicado, y tengo algunas anécdotas que me tocó como asesor. Entonces le dije a mi papá: "¿Sabes qué? Quiero ser piloto". Entonces mi papá como que se puso feliz porque, pues, a él siempre le había gustado ser piloto, pero, pues, nunca tuvo la oportunidad. Entonces me dijo: "No, pues luego, luego págate una hora de vuelo", que valía como 4,000 en ese entonces, "y que te suba un piloto y a ver cómo te sientes en el vuelo", porque mucha gente estudia la teoría, se gasta mucha lana y a la hora de subirse al avión se siente muy diferente. Le tiene miedo y mucha gente se raja. Entonces le dije: "No, pues va". Y ya el caso es que pagué la hora, me subí al vuelo. Fíjate que fue el primer vuelo que me subí a una avioneta, un monomotor. Me sentía nervioso porque no sabía cómo funcionaba el avión, pero el capitán me dio mucha confianza y me dijo: "No, tú lo vas a despegar". Ya empiezo yo ahí, me subo al avión, lo checamos, le meto la potencia y lo despego. Y andaba muy nervioso, pero me sentí muy, muy a gusto. Dije: "Esto es lo mío". Justamente cuando íbamos a aterrizar, el primer aterrizaje, me puse nervioso, hasta la pierna me tembló. Dije: "Capitán, no puedo aterrizar". Me dijo: "¿Cómo no? Tú vas a aterrizar, y tú vas a aterrizar". Aterrizamos chueco, pero aterrizamos. Y fíjate, cuando me bajé de ese vuelo, me sentí así pleno, como que
hizo un clic en mi cerebro de que a lo mejor esto es lo que yo quiero. Literalmente, esto es lo que yo quiero. Se lo platiqué a mi papá muy feliz, se lo platiqué a mi mamá se puso a llorar, sobre todo porque ella pensaba que, pues, no sabía qué hacer con mi vida, como ya había reprobado en la UTESH, en la UASH, entonces yo como que a lo mejor dijo: "No, pues Armando anda muy, pues, no sabe qué hacer con su vida y se quiere meter en una carrera que es muy costosa". Entonces, al final, lo entendió, me apoya mucho. El caso es que ya después, en agosto, yo me metí a la URN como piloto privado, a la teoría. Entonces, fue una etapa muy bonita en mi vida, pero a su vez un poco complicada, porque al principio como que me lo tomaba muy a la ligera, y ya cuando empecé a estar adentro, que yo empecé a pagar mi mensualidades de la carrera, fue cuando me cayó la realidad de que, cabrón, va a estar muy difícil, o sea, tienes que juntar aproximadamente 1 millón de pesos. Tienes el apoyo de tus papás, pero no totalmente. Entonces yo voy a tener que estar trabajando, voy a tener que estar pagando mi escuela, mis horas, y va a estar muy difícil, voy a tener que tener mucha paciencia. Y al principio me lo tomé muy a la ligera. Y cuando empecé a tomar las clases, me sentía muy diferente, fíjate, me sentía pleno, me sentía feliz, iba con gusto a las clases, ponía atención totalmente, aprendía mucho, me encantaba ir a la teoría. Entonces, duré 6 meses en la teoría, y también se me empezó a complicar un poco ahí con los gastos, porque yo tenía en ese entonces una novia y, pues, ya sabes, era complicado estar trabajando todo el día, y luego la escuela, y luego darle tiempo a la novia, y luego los gastos de que salidas o pagar mi carrera. Era completamente un caos, pero gracias a Dios no me rajé. Después me salí de Aeroméxico. Me salí en septiembre de 2023. Me pasé a porque andaba enamorado, me metí a la maquila, justo para estar pagando la sí, me metí a la maquila para estar pagando la carrera y, pues, ver a mi novia el fin de semana. Fue una etapa muy difícil, pero siento yo que por algo pasan las cosas. Entonces, yo no lo entendía en ese entonces. Fue una etapa chida, pero se empezó a complicar, como te digo, del dinero. Después de la maquila, yo no aguanté en la maquila, duré como 2 semanas. Me metí otra vez al aeropuerto, pero ahora como asesor, pero en Volaris. Entonces también fue una etapa muy bonita, pero ya estaba muy estresado porque ya no lo podía disfrutar porque tenía miedo de que a lo mejor me corren y no puedo pagar mi carrera, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces lo que empecé a hacer era hacer imágenes, bueno, como, sí, como, como dibujos en una página que yo tenía ahí en Instagram de Armando. Yo subía como que contenido para pilotos privados, de que, ¿cómo, cuál es el ala? ¿Cuál es el fuselaje? Partes de un avión. Entonces como que dije, no, pues a lo mejor me puedo hacer un negocio ahí con ese Instagram, a lo mejor vender cosas de aviación. Entonces como que empecé a perder ese miedo de que, a lo mejor me corren de Volaris, pero ya tengo otra oportunidad de hacer más dinero de este lado. El caso es que ahí ya no le metí mano, empezamos a acabar la teoría de privado en el 2024. Me acuerdo primeramente que mi hermana, Carla, me regaló una hora de vuelo. Es que yo andaba muy gastado, andaba como que andaba bien pobre, yo no sabía cómo hacerle, pero andaba bien pobre y mi hermana me dijo, no, sabes que te voy a regalar 4,000 pesos. Entonces me acuerdo que Claro, junté digo, para dos. sí, con Dime. todos los gastos que llevabas, sí. Sí, claro, con todos los gastos que llevabas, estar en Volaris, la página, tu novia, tu vida, la escuela, pues sí, era demasiado gasto. Sí, era demasiado gasto, también frustrante, era mucha pelea constante. Yo antes era muy inseguro en lo personal, dije, no, cada día como que no me iba a rajar, pero tenía esa incertidumbre de que si lo voy a lograr, y si no lo logro, y si no lo logro. Entonces, había momentos donde yo no me sentía, pues, cómodo, dije: "No, y si no lo logro, y si fallo, y si, no, y si fallo". Entonces, fue una etapa muy difícil, bonita a la vez, porque empecé a volar, empecé a probar el vuelo. Me costó muchísimo, fíjate, en las primeras horas no podía aterrizar, me costaba mucho, me bajaba del avión frustrado, dije: "No, es que yo no la armo para esto". Hay personas que a la primera vez que se suben al avión,
lo vuelan chingón, aterrizan a toda madre y yo no puedo. Entonces mi mente me empezó a atacar, paz, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Pero a su vez dije, no, no me voy a rajar. Entonces eso fue en el 2024, en mayo. Pasaron como 4 meses donde yo me salí del aeropuerto y trabajé ahora como cajero en aquí en un restaurante que se llama Pancake, que venden ahí desayunos, como cajero. Entonces, fíjate que yo me sentía así muy, era complicado porque pues tenía novia, había gastos, estaba estudiando la carrera de piloto privado, no ganaba mucho, dije yo no quiero ser cajero, pero lo que me ayudó mucho regresando a la maquila, viendo a la gente que respeto mucho ese trabajo en la maquila, pero yo trabajé como operador ahí en línea. Y era una vida muy complicada, era muy difícil estar ahí 9 horas, armando bolsas de aire, sin poder agarrar el celular, sin ir al baño, no me dejaban, sin escuchar música, nomás ahí haciendo bolsas. Entonces, como que me dio un chip de que si no hago lo que yo quiero, si me rajo, si fallo yo, si me fallo a mí mismo, voy a terminar aquí. Entonces dije: "No, yo no quiero esto, yo quiero luchar por mis sueños, aunque me cueste un montón". Entonces, eso era como que mi combustible para avanzar, de que no, mira, no puedes retroceder, no quieres trabajar en la maquila, tú tienes que luchar por tus sueños, aunque sea difícil. Me empecé a motivar ahí, escuchando libros, perdón, leyendo libros, viendo TikToks de otras personas que estudian aviación. Me empecé a motivar. Entonces, pasaron 4 meses en 2024, de más o menos de abril hasta septiembre. Fue una etapa también complicada porque me metía a Innova Sport, el grupo. Trabajaba en Invictus como asesor, entonces era una chinga, era estar trabajando todo el día, sin motivación, llegando a la casa, el estar repasando aquí en el simulador, en el Microsoft, le daba ahí, unas prácticas. Entonces era una etapa muy difícil. Luego llegó el fallecimiento de mi prima. Lastimosamente fue una etapa muy dura para mi familia. Fueron meses complicados. Mi relación con mi ex se empezó a poner turbio. Me acuerdo en septiembre que ya dije: "¿Sabes qué? No sé cómo le voy a hacer, voy a sacar tarjetas de crédito, pero me la voy a pagar. Voy a luchar por esto, me quedo sin novia". Estaba tan decidido de que no, me quedo sin novia, me quedo sin nada, pero voy a pagar todas mis horas de vuelo lo antes posible. Ese era mi pensamiento antes, tenía como que prisa. Entonces empecé a ir a los bancos, a sacar tarjetas de crédito, no sé, que me daban 16,000 pesos de crédito, otros 10,000. Entonces en la URN me empezaron ahí como que hay una opción de meses sin intereses. Dije: "Ah, entonces voy a pagar 16,000, voy a pagar 4 horas de vuelo, las pago meses y empiezo a volar seguido". Entonces, de septiembre del 2024 a diciembre empecé a volar seguido. Y fíjate que ahí noté la diferencia de estar volando seguido a estar volando, no sé, una vez cada mes. El estar practicando, 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 yo empecé a sentir más el avión, que antes el piloto me decía: "No, tienes que sentir el instructor, tienes que sentir el avión en la, cuando vas a aterrizar hay una parte que se le dice flare, cuando el avión pierde su sustentación y aterriza". Pues a mí me costaba mucho, a veces yo tocaba así como patito, tocaba muy duro. Entonces, ya con la práctica empecé a sentir el avión, empecé a hacer aterrizajes muy bonitos, me empecé a motivar, dije: "No, si soy de estos". A lo mejor entendí ese punto de que a lo mejor no soy tan bueno como otras personas que pueden ser, no sé, que a lo mejor nacieron para volar, pero si yo doy todo de mí, si practico todos los días en el simulador, intento pagar las horas seguidas, puedo ser el mejor. El mejor para mí, no intento impresionar a nadie, sino por mí. Entonces me empecé a motivar un chorro de que, no manches, este día me fue muy bien. Entonces me empecé a motivar. También estaba pasando por un momento, pues difícil ya con mi ex. Fue una etapa muy, muy difícil en mi vida. Me trajo muchas cosas, enseñanza sobre todo. Y el caso es que ya en el 2025 ya tenía yo como 10 horas de vuelo. 10 horas, y le dije a mi hermana me dijo: "Oye, ¿sabes qué? Me están ofreciendo un préstamo". Creo que era de 100,000 pesos. Me dijo: "Cada mes vas a estar pagando 5,000 pesos, ahí está la opción".
Ya se lo comenté a mi papá, me dijo: "¿No sabes qué? Pues vamos a darle. Tú ve pagando 10 meses", y a mi papá lo pensionaron, entonces me dijo: "No, te voy a apoyar con la mitad", me dijo. Entonces dije: "No, pues va, me voy a quedar sin dinero, voy a estar pagando 5,000, 6,000 pesos, más como hace la gasolina". Dije: "Tengo que dejar muchas cosas a un lado, tengo que dejar a mi ex, porque si era un gasto, tengo que dejar de salir con mis amigos, tengo que dejar de comprarme cosas, tengo que dejar de ir a restaurantes, tengo que dejar muchas cosas a un lado y enfocarme 100% a esto". Entonces, en el 2025 me decidí sacar el préstamo y empecé a volar seguido. Seguido, 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 seguido. Cada semana volaba, cada sábado. Una etapa muy bonita, empecé a disfrutar el vuelo como no tienes una idea. ¿Qué más? Justamente en la escuela no estaban permitiendo volar solos. No sé por qué, pero como que no tienen un seguro de, no me acuerdo muy bien. Entonces tenía un chorro de compañeros que no volaban solos, que ya estaban más avanzados que yo, pero no los permitían volar solos. Entonces a mí el capitán me dijo, el instructor me dijo: "¿Sabes qué? Tú estás muy listo para volar solo. ¿Te animas o qué?". Y yo acá con un chorro de nervios, con un chorro de cosas en la mente, dije: "Híjole, ¿sí podré volar solo o no?". Porque estaba muy, pues, había pasado recientemente lo de mi ex. Entonces, fue una etapa muy complicada y dije: "¿Sabes qué? Me la voy a aventar". Estuve practicando como un mes en el simulador, practicando las comunicaciones, viendo si hubiera una emergencia, qué voy a hacer, practicando mi paciencia, practicando mis impulsos, porque yo antes era muy impulsivo, yo explotaba por todo. Entonces, la aviación me ha dado muchas herramientas que tengo que trabajar, las sigo trabajando actualmente. Digo: "¿Sabes qué? Okey, acepto volar solo". Y la primera vez que volé solo fue el 22 de abril del 2025, hace, pues, ya va a ser un año. Me soltaron el avión, fue un día muy, muy bonito para mí. Me acuerdo que fuimos a un aeródromo, aquí cerca del aeropuerto de Chihuahua. Aterrizamos ahí, estuvimos haciendo unos toques y despegues. Me dijo el instructor: "¿Sabes qué? Bájate aquí, me voy a bajar y tú vas a volar unos 3 toques". No, hombre, se bajó él y no, estoy en la cabina yo solo, el ruido del motor se empieza a escuchar más fuerte, sin ruido acá en la cabina. Me sentía así como que, no sé, los nervios. Empezaron acá las cosas en la mente de que no, y si te matas, y si te caes, y que no, y la neta no pensé o sea, no dejé que esos pensamientos invadieran mi mente. Lo que hice luego fue meterme a la pista, me comuniqué, me persigné, dije: "¿Sabes qué? Vámonos". Le metí potencia, empecé a contar los nudos, 55 nudos, empecé a rotar y tranquilo. Y fíjate que me sentí muy a gusto porque dije: "¿Sabes qué? Ya llevaba como 20 horas". Dije: "Ya es hora pues, de poner en práctica todo lo que he aprendido". Entonces, me acuerdo la primera vez que aterricé, no, despegué, me puse muy feliz, empecé el circuito de tránsito aéreo, empecé a sacar el teléfono, empecé a grabar, a grabarme, y ahí dije: "No, toca aterrizar, Armando, ahora sí". Y luego se empieza a como que mover el avión, un poco de viento cruzado, me costó un poquillo, en el FER también, pero lo aterricé muy bien. Otra vez le metí potencia y me fui otra vez al aire. Y luego en el segundo toque y despegue no pude aterrizar, pero luego, metí potencia y me fui al aire. Y en el tercero también todo muy bien, me bajé, me dieron muchas, felicidades, me sentí muy a gusto. Pasó esa etapa de volar solo y luego como que me soltaron el avión como 3 veces seguidas. Entonces me sentí así como que chingón, dije: "Ah, pues a lo mejor el director y el instructor me tienen confianza". No todos los, alumnos le tienen confianza y a mí sí. Entonces, eh, al final eso fue en abril, empecé a volar seguido, empecé a pensar más allá, dije: okey, va a ser momento de ya mero de acabar las horas, me faltan como 5 horas, ¿qué tengo que hacer después? ¿Qué tengo que para tramitar mi licencia? Empecé a conocer más cosas de los procedimientos, que tenía que irme a sacarme otra vez el apto, de varias cosas. Entonces, otra vez a sacar tarjetazos, a pagar, a pagar, a pagar, a pagar. Y finalmente, en agosto fue cuando tramité la licencia de piloto privado. El piloto privado, y en noviembre me metí a la comercial. Dije: "No, pues, luego, luego, no hay que perder tiempo". Actualmente estoy
cursando ahorita la tercera materia de comercial. Estoy ahorita en sistemas de propulsión 2. De hecho, el martes tengo un examen y justamente apenas me llegó la licencia después de 7 meses. Entonces, así ha sido mi historia. No sé qué preguntas tengas de lo que te conté. No, wow, son bastantes historias que cuentas y creo que algo que destacar mucho es esa resiliencia y perseverancia, ¿no? De cuando encuentras algo que te Sí, gusta y donde sí te sientes identificado, pues a darle con todo. así es. Sí, fíjate que son un chorro de cosas, pero sí, empecé a leer muchos libros y dije, no, yo tengo que ser resiliente, o sea, cada vez que la vida se me ponga difícil, de que, no sé, que me corran un trabajo, que me quede sin dinero, que me quede endeudado, yo tengo que salir adelante. Aunque repruebe un examen, el examen no me define a mí, yo sé lo que valgo, yo sé quién soy, tengo que esforzarme mucho por mis sueños, tengo que darle para adelante. Hay días donde no me siento, pues, con motivación. Yo sé que la motivación es algo que no debo depender, ¿sabes? Más bien de la disciplina, de ser constante. Creo que es un punto muy importante para todas las personas, el entender que la disciplina, el ser constante, aunque no tengas ganas de hacerlo, el ser constante te da la oportunidad de lograr lo que tú quieres. Claro, y creo que de todo lo que comentaste hubo varias cosas muy, muy interesantes. He tenido oportunidad de entrevistar a otros pilotos, sobrecargo, Ujú. gente en la aviación, y siempre dicen lo mismo de sentir el avión. Recuerdo un piloto que decía, uno siente el avión y hizo pues una reflexión como si el avión fuera un pájaro, ¿no? Decía, cada vez que tomo el mando del avión es como si mis dos manos fueran dos alas gigantes y sientes la libertad en el aire. Para ti, ¿cómo fue sentir el avión? Al principio, fíjate, cuando en los primeros vuelos, pues yo no sentía el avión, yo nomás despegaba, pero el avión me controlaba a mí. Y entonces yo batallaba mucho, dije, es que el viento me está sacando. Cuando iba aterrizando, había viento cruzado, el viento me sacaba y dije, no puedo controlarlo. Me ponía, no nervioso, pero más bien le tenía mucho respeto. O sea, mi mente era de que iba a aterrizar y como yo había visto videos de que vatos, personas, pues aterrizan mal y se estrellan, dije, me va a pasar eso a mí, me va a pasar eso a mí, me va a pasar eso a mí. Ya como que empecé a platicar con el instructor, me empezó a dar tips. Yo empecé aquí, desde mi casa, yo empecé a pagar cursos. No sé si conozcas a un youtuber que se llama Eddie Malacara, es de Estados Unidos. Él hace cursos para pilotos privados, te da videos de tips sobre cómo aterrizar, cómo, en caso de un viento cruzado, cómo tienes que hacer bajar el ala, mover el avión. Entonces, conforme yo empecé a practicar en el vuelo, empecé a sentir el avión. Es una forma, no sé cómo explicarte, pero yo te lo puedo explicar. Yo como que en mi mente dije, tengo que conectar mi yo con el avión, o sea, solo ser uno. Entonces yo como que mi mente empezó a sentir las alas, empezó a sentir el fuselaje, o sea, como que yo me convertí en el avión. Entonces en el aterrizaje, si el avión se me movía para un lado, como que yo ya sentía que el avión estaba pidiéndome ayuda, así como que, no, pues compónme ahí con los pedales, bajar el ala. Entonces yo empecé a sentir el avión. Y ahí fue cuando empecé a hacer los toques y despegues bien. El flare es el punto más complicado. El flare es cuando pierde sustentación el avión, justamente cuando va a aterrizar. Que cuando le dicen que es el mantequillazo, es cuando las ruedas tocan muy delicado la tierra, el piso. Entonces, sí fue complicado, pero a la vez, a su vez sí me empecé a hallar con el avión. Hubo turbulencias que no me daba miedo, pero sí me sacaba de onda. Me tocó una vez que yo iba en el vuelo, yo volaba, muchas veces me tocó volar a las 7 de la mañana. Entonces, a las 7 el clima, pues apenas va calentándose el clima y casi no hay ráfagas de viento. Entonces, los vuelos son tranquilos. Pero ya conforme iba avanzando, me iban poniendo horas de vuelo a las 12 a la 1 y el viento ya se soltaba más fuerte por el calor. Y ahí fue cuando me empecé a frustrar, pero dije, no, pues el piloto se forma,
cuando hay presión, cuando te sientes incómodo es cuando tú avanzas, no cuando te sientes conforme, cuando te sientes en la comodidad, tú no avanzas, sino más bien cuando hay complicaciones, cuando tienes que trabajar más, es cuando tú empiezas a aprender cosas. Entonces, en esos vuelos de que había viento cruzado, sí, muchas veces me sacó el avión, muchas veces me tuve que ir al aire, pero conforme iba avanzando dije, en este primer toque de despegue me salió mal, el siguiente me va a salir mejor. El siguiente, ahí no le metí pedal, le voy a meter más. Y así empecé a practicar, justamente, y ahí me fue muy, muy, muy bien. Y qué bueno, y la verdad es que sí suena muy, muy... he escuchado mucho esa definición de que te formas parte del avión y te creo, digo, imagínate estar en el cielo, ¿verdad? Y formar parte del cielo y poder estar volando casi, casi a libertad, ¿no? Sí, casi, casi, sí, no, no se puede explicar esa sensación está en el aire. Es muy bonito, te sientes en paz. Yo de tantos problemas que tenía en tierra, justamente cuando es algo que también me ayudó mucho la aviación, que pues lo que había pasado con mi ex, con los gastos acá, con los problemas, pues con los trabajos, con el dinero, ansiedad, frustración. Cuando volaba, yo no permitía que esos pensamientos me ganaran. Dije, ahora estoy aquí, es el vuelo, soy yo y el avión. Y tan los problemas los dejo en la tierra y me concentro sumamente nomás en el vuelo. Entonces yo empecé cuando hacíamos, no toques y despegues, cuando íbamos pasando de ruta, yo empecé a voltear a los lados, empecé a ver las montañas, empecé a ver el clima, empecé a ver el sol, el cielo, y fue cuando me empecé a sentir libre, ¿sabes? Como que dije, aquí soy yo, los problemas en la tierra, aquí yo me siento en paz. Aunque haya turbulencia, yo me siento en paz porque estoy volando en avión, es algo que me gusta, me encanta. Entonces, sí se siente una libertad ahí en el aire, sin duda. Sí, claro. Y creo que también de todo lo que nos mencionaste, dijiste que tenías algunas anécdotas en la aviación cuando trabajaste en Aeroméxico o en Volaris. Ah, ¿Alguna que sí, te recuerdas mucho? no, sí, bastante. Tenía yo algunas ahí en el aeropuerto. Más bien me tocó, era como yo trabajaba de asesor, como trabajaba yo de documentar el equipaje, de meter a los pasajeros, era muy difícil el servicio al cliente. Ya sabes, los clientes te dicen, no, es que mi equipaje pesa 1 kilo más y si puede subir y si cabe aquí en el compartimento. Y no, yo me tenía que, me estaba peleando ahí con los clientes de que no, es que no puede subir, su equipaje va en el compartimento de abajo. Y yo le pedí apoyo a los gerentes y los gerentes, no, pues tú te arreglas solo. Entonces era muy complicado interactuar con los pasajeros. A veces también, esa fue una vez con los equipajes. Bueno, los equipajes era a diario. También me tocó muchas veces cancelación porque en el 2023 cuando trabajé hubo una erupción, creo que en el volcán ahí no me acuerdo, de Popocatépetl, así se dice creo, ahí en México. Fue como en junio. Y no, se cancelaron vuelos, era un desmadre total, sí era muy complicado cambiar de vuelo a una persona que iba no sé, con conexión que iba a Madrid, y luego se perdía el vuelo de Madrid y uno tenía que hacer el cambio de vuelo. También una vez me tocó, muy chistoso, y sí me arrepiento, pero digo, pues, pues era un morrillo, pues tenía 21 años, creo. Pues esta vez iba yo a salir de cita. Entonces yo estaba muy frustrado ese día porque mi salida era a las 9. Entonces yo estaba muy desesperado. Dije, ya son las 8, ya que llegue el avión. Pum, que viene demorado como media hora. Dije, de su madre. Y yo le dije a esta chava que a las 10 nos íbamos a ver cómo le hago. Llegó el avión. Yo me acuerdo que yo me lancé por los clientes, los bajé, hasta me subí al avión a limpiarlo, fíjate, o sea, yo no era mi trabajo, pero yo me subí al avión a limpiarlo, a quitar los botes de basura porque andaba muy enamorado. Dije, no, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Y nada, yo estaba desesperado, yo alisté a los clientes, ya los clientes están a punto de abordar. Y nada, que pues estoy en la cabina, bueno, afuera de la cabina, y luego el capitán habla con el gerente. Y dije, no, sabes que está fallando un instrumento y es un no. Y sabes qué, se van a tardar en arreglarlo
y a mí ya me queda nomás una hora, dijo el capitán, nomás me queda una hora de trabajo, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí en Chihuahua. Dije, no, no manches, dije, no, la madre, ya valió. Y sí, se canceló el vuelo, los, eh, los clientes andaban muy enojados porque los hicimos esperar media hora y luego después se lo cancelamos. No, mandamos a toda la gente perdón, a mostradores y no, la gente enojada. Yo me acuerdo ese día que le dije al gerente, ¿sabes qué? Mi hora de salida es a las 9. Yo no, ahorita no te puedo hacer horas de extras y me fui. Entonces sí me arrepiento mucho porque dije, los dejé tirados. Me entiendo porque está enamorado, pero sí fue algo muy chistoso que después ya me trajo problemas porque yo cuando quise volver a México me dijeron, no, pues que tú no eres responsable, que tú abandonas el trabajo y cuánta madre. Y dije, "Ingue pues me perdí la oportunidad otra vez de trabajar en Aeroméxico, pero pues de los errores aprende. También, no, me tocaron muchas veces cancelaciones, fueron varias cosas, también, ¿qué más? Me gustaba mucho apoyar a la gente, de subirme ahí a la cabina, porque había personas que, los que vienen en silla de ruedas y tú tienes que bajarlos no me acuerdo cómo se llama ese asiento, era especial. Entonces yo me acuerdo que pues a veces me tocaba una persona de canadiense, ¿no? Son aquí en Chihuahua son se me fue la palabra. Es una población que son los menonitas, perdón. Los menonitas, entonces, y a veces me tocaba bajarlas de las escaleras. Y no, está bien pesado. Entonces dije, ay, cabrón, se me va a caer la chava, la señora. Entonces, pero era algo chido, ¿sabes? O sea, era bonito apoyar, pero a veces se ponía complicado. ¿Qué más? Mm, no me acuerdo es que sí, pues estaba chido, estaba muy Sí, bonito. me imagino que debieron de haber sido bastantes anécdotas y luego, como quiera, a pesar de situaciones complicadas, ahí te mantuviste por el objetivo muy claro que tenías, que es ser piloto, ¿no? Sí, no, fíjate que sí la sufrí un chorro, porque en ese tiempo cuando trabajé en Aeroméxico, yo iba a la escuela de 9 a 1. De hecho, me ayudaban ahí en el trabajo porque yo tenía que entrar a las 11. Entonces me daban 2 horas de entrada libre, pero yo tenía que compensarlo con la salida. Entonces mi salida era a las 9, yo salía a las 11. Entonces era muy complicado salir del aeropuerto, perdón, de la escuela, y luego directamente me iba al aeropuerto. Me iba al aeropuerto, apenas comía, fue una etapa donde me dejé enflacar un chorro porque dejé de comer. Me iba al aeropuerto directamente al vuelo a atenderlo, a atender a los clientes. Y después en las horas de comida era cuando yo me ponía a estudiar. Sacaba mi libro, me ponía a ver videos de mundo aeronáutico, que se lo recomiendo mucho a las personas que quieren estudiar para piloto privado. Se llama Mundo Aeronáutico y te explica muchas cosas. Y yo me ponía a estudiar, Se acababa mi hora de comida, me devolvía al trabajo hasta las 9, que ya se acababan los vuelos. Yo me quedaba 2 horas extras, pues para cubrir lo que yo faltaba. Entonces, en esas 2 horas extra, me ponía a trabajar en la computadora, pero a su vez también me ponía a estudiar. Entonces duré así en Aeroméxico como 3 meses haciendo eso todo el día, todos los días. Y no tenía tiempo libre, fíjate, no tenía tiempo libre, pero no me arrepiento, porque gracias a mi lucha del pasado, pues ahorita ya tengo mi licencia. Entonces ahorita también yo le Claro, batallo, y fíjate, ahorita. ¿Perdón? sí, no, sigue. Ok. Y ahorita también, fíjate que también le estoy batallando, o sea, no, a lo mejor la gente verá mis TikToks de que, está volando, está a gusto, pero nadie ve el trasfondo, nadie ve mi día a día. Entonces, de que yo me levanto a las 7 de la mañana, a veces cuando el tiempo se me acomoda más bien, me levanto a las 5 de la mañana y me voy al gimnasio porque fíjate que el gimnasio para mí es una parte fundamental de mí, es parte de mí, el gimnasio es mi vida, es un estilo de vida. Entonces yo me levanto a veces a las 5 de la mañana, me voy al gimnasio, me llevo mis comidas, me preparo toda mi comida, aquí mi mamá nunca me hace, porque yo ya, pues ya con el pasado, que mi papá se quedó sin trabajo, pues mi mamá, pues era un expendio, entonces yo me hice cargo mucho de mí, yo me hacía mis comidas desde muy chiquito. Entonces yo cuando me levanto, lo primero que hago es bañarme,
me bajo, alisto mi mochila, alisto mi maleta del gimnasio, mi maleta del uniforme del trabajo, me hago mi comida, me pongo una hora ahí a hacer mi desayuno, me lo desayuno así rápido, me hago mi comida de mediodía, me hago mi cena, me preparo todo, me voy apenas al gimnasio, entreno duro, salgo a las 9 del gimnasio y me voy rumbo a la escuela. Ahí me relajo un poco, pongo atención. Después de la escuela me paso al trabajo. Entonces, ahorita, como trabajo como subgerente, sí es un poco más complicado porque hay más presión, son más responsabilidades como subgerente. Entonces, sí es un poco complicado, pero fíjate que no me rajo. O sea, yo siento que es parte del proceso. Si todo fuera fácil para mí, siento que no hubiera ese gustito, como ¿cómo te explico? Mucha gente, de hecho, mis compañeros, ninguno trabaja. Los afortunados, fíjate, no estoy comparando ni nada, ni estoy diciendo que, es que porque no trabajan, así, no, o sea, cada quien tiene su vida. A ellos les tocó, pues, ir a la escuela nomás y toda la tarde libre, pero a mí me tocó, después de la escuela, voy al trabajo. Entonces, muchas veces, fíjate, me frustro, me da mucha ansiedad, pero lo he controlado. He practicado mucho el estoicismo, el que no me afecte lo externo. Entonces, yo sé que para ser un buen piloto, para ser un capitán, que es mi sueño, mi sueño es trabajar para Aeroméxico y en un futuro trabajar para Europa y digamos en otras aerolíneas. Pero ahorita mi principal objetivo es Aeroméxico, capitán. Entonces yo sé que un capitán necesita y tiene muchas, ¿cómo se dice la palabra? Aptitudes, tiene, el capitán debe de ser muy paciente, debe ser muy responsable, debe ser líder, debe de controlar sus impulsos. Entonces, yo sé que las cosas que me pasan día a día, no sé, me da coraje de algo. El controlarme me va a ayudar a forjar mi carácter para un día, cuando yo esté en cabina, controlar mis emociones y cualquier emergencia, manejarlas al mejor momento. Entonces, es complicado, fíjate, pero sí digo, no, es parte del proceso, es parte de mi crecimiento y hay que darle, hay que darle. Sí, claro, y digo, qué bueno que mencionas todo esto. De hecho, ahora sí, con toda esta historia que nos has estado contando, la verdad, bastante motivacional. Me gustaría saber cómo te va ahorita ya como estudiante comercial, ya estando unos pasos más cerca de empezar a tocar los aviones más grandes, ¿no? Más cerca de poder ser capitán o trabajar en Aeroméxico, que no dudo que lo logres. Entonces, cuéntame ahorita cómo estás en tu etapa actual. Ahorita, ¿cómo me siento? Fíjate, me siento muy diferente al estar estudiando piloto privado. Me siento más en paz conmigo mismo, me siento que voy a un buen ritmo. Yo sé, yo tengo estimado y espero con el favor de Dios de que me dé las oportunidades de acabarla en 2 años o en 3 años. No me desespero, yo sé que esto es de mucha paciencia, es de mucho autocontrol. Disfruto cada momento, disfruto cada día de mi vida, perdón. Cada clase me enfoco al 100%, aunque veamos la mínima cosa, intento aprenderlo todo. Siempre cuando me voy a dormir, siempre antes mi último pensamiento, fíjate, y siento yo que es muy importante pensar a futuro, imaginarte en un futuro cómo te ves. Yo siento que al pensar eso, tú atraes las cosas. Entonces yo siempre cuando me voy a acostar, me imagino yo llegando al aeropuerto como capitán, subiéndome a la cabina, metiendo ahí los cálculos, despegando el avión, me siento como un capitán. Entonces mi día a día es así, fíjate, o sea, me la llevo muy tranquilo, estudio, también cuando tengo oportunidad y trato de ser constante, le doy al simulador, de aprender cualquier cosa nueva, de los bimotores. Tengo muchas ansias ya, fíjate, ya tengo mucha desesperación, pero desesperación bien, así con ganas de ya subirme a un bimotor, de volar más arriba, porque ahorita pues nomás he volado máximo como a 8000 pies, entonces es como estar en el parque, digamos. Entonces ya tengo muchas esperanzas
de que, pues, que llegue ese momento de subirme a un bimotor y volar más alto, volar más rápido, pero ahorita me voy tranquilo, paciente, aprendiendo. Ahorita estoy aprendiendo del turbofan, del turbojet, del turborreactor, de la turbohélice. Entonces, estoy disfrutando cada momento, estoy disfrutando cada materia. Ya pasé aerodinámica 2, que es lo mismo que aerodinámica 1. Ya pasé medicina 2, también peso y balance. Peso y balance no lo vimos muy poquito en privado, pero ahorita que la ingeniera nos puso así a hacer un peso y balance de un Boeing, de un Airbus, no, me sentí chingón. Dije: "Ah, no manches, qué chingón, acá la cabina de los pasajeros, la cabina Alfa, cabina Bravo, cabina Charlie, el peso de despegue, el peso de combustible en vacío". O sea, el ver ya la aviación más en fondo, ver ya cómo funcionan realmente los aviones es algo muy bonito. Fíjate, ahorita me siento muy motivado, me siento muy disfruto cada día, sin duda. Claro, claro, y creo que también perdón, para No pasa cerrar un nada. poquito ya la conversación, yo quisiera, y es una pregunta que se la hago a todos, ¿no? He tenido aquí sobrecargos que llevan 30 años, pilotos con mucha experiencia, ingenieros, etcétera, etcétera. No sé qué aprendizaje o qué enseñanza le quisieras dejar a esa futura generación de pilotos, a un niño de 15 años que ve aviones volando y que quiera ser piloto, a cualquier persona que se quiera meter a la aviación. Aviación, fíjate que yo digo que siempre se esfuercen, que no hagan caso a las demás personas, principalmente, porque a la gente que se va a meter al mundo de la aviación, ya sea sobrecargo, ya sea piloto, ya sea mecánico, ya sea de operaciones, es complicado en cierto punto, son muchas cosas de trabajo en uno, dejar muchas cosas a un lado, pero si realmente es lo que te gusta, tienes que esforzarte al máximo. Y cualquier persona tiene la oportunidad, fíjate, la gente a lo mejor piensa: "Es que yo no soy de dinero, eso es una carrera de dinero, pues yo no puedo". No, no, o sea, si tú realmente quieres ser piloto de aerolínea, de carga, de ejecutiva, si tú tienes ese sueño, tú tienes que luchar por ese sueño. Aunque te cueste mucho, mucho, mucho tiempo de tu vida, mucho trabajo, mucho sudor, si es tu sueño, tienes que luchar por ello. Te tienes que meter unas friegas de que conseguir los trabajos, de lo que sea, pero tú te puedes abrir el camino y llegar a ese punto. A un tip que les dejo a los a la futura generación, que yo no lo hice, me lo comentaron por ahí, pero era meterse como al aeropuerto, digamos, de trabajador general como mi experiencia, o te puedes meter, sí, de trabajador general y ir escalando, hacer cursos y después puedes trabajar como operador, como de operaciones. Entonces ahí ya ganas más dinero y ahí te puedes ir solventando los gastos de la carrera o también puedes ser mecánico. También hay un curso, una licencia para ser mecánico, creo que es un año. Entonces te tienes que ir creo que aquí en Chihuahua no hay ese curso, pero como en las ciudades de metrópoli de, no sé, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, México, creo que sí hay esos cursos de mecánico. Es una gran oportunidad de estudiar de mecánica, meterte a trabajar, ir escalando poco a poco y creo que el sueldo, no sé si me equivoco, a lo mejor andan unos 25, 30 aquí en Chihuahua. No sé si en otros estados esté igual, pero creo que con ese dinero sí puedes ir buscando las oportunidades ya de meterte a un curso de piloto privado e ir escalando poco a poco y de tener mucha paciencia. Mucha paciencia es la principal virtud de un piloto, tener paciencia. Si no tienes paciencia en esto, no vas a lograrlo, porque si es sufrirla, sufrirla y sufrirla y sufrirla y sufrirla hasta que lo logres. Entonces yo, por ejemplo, ahorita trato también de motivar a la generación, por eso subo videos a TikTok, que a veces subo, verán algunos TikToks ahí como que estoy tirando rollo, de que música acá de banda y todo el rollo, pero no lo subo por eso, lo subo porque, pues, jala más gente. Pero hay videos, puntuales que yo subo para esos chicos o chicas que se quieren meter al mundo de la aviación, motivarlos. Quiero que vean, mi vida, lo que yo me he esforzado, lo que me voy a esforzar por adelante también en futuro, y que, pues, en la vida todo se puede.
todo se puede porque solo tenemos una vida y creo que si no te metes a lo que te gusta por algo cómodo, creo que no vas a disfrutar tu vida. Mucha gente me ha mandado Instagrams, pues, sí, a mi Instagram, muchos DMs, perdón, preguntándome, oye, está difícil, oye, ¿cómo le hago? Es que tengo mi sueño, pero mis papás me dicen que está muy canijo y que no lo voy a lograr. Y yo no, una chava me puso, ¿sabes qué? Es que es mi sueño, pero me dicen que es muy difícil y si yo no lo hago, si yo me dedico a otra cosa, siento que no voy a ser feliz en mi vida. Mi vida es ser piloto, perdón, y quiero hacer esto. Entonces yo trato de motivar a esa gente de que no, mira, si no tienes dinero, pues puedes irte moviendo, ir haciendo historial crediticio con las tarjetas de crédito, que el banco te vea que vas pagando bien para que te vayan aumentando ese crédito, ir pagándote horas, ir pagándote la mensualidad de la escuela, irte abriendo camino. Entonces es complicado, no es imposible y que sí, o sea, que le echen muchas ganas, que vean a muchas personas, no solo yo, que vean a otras personas también que se esfuerzan diario y que es complicado, pero se puede lograr. O sea, y se llega un momento donde estás en la cabina y siento yo que va a ser un momento muy feliz en la vida de las personas que quieren ser piloto, digamos, de llegar a la cabina y digas, no lo logré, lo hice y estoy aquí por mi esfuerzo". Siento que es algo que no se puede imaginar uno. Sí, claro, y todas las experiencias que todavía faltan y que te motivan para lograrlo, ¿no? De llegar Sí, a sí, me volar falta. a aviones gigantes, ¿no? Como un Boeing 787, un Airbus Sí, sí, fíjate, 350. sí, o Ujú. sea, yo dije, yo quiero ser piloto de Aeroméxico aquí en México, perdón. Pero aquí, pues, la flota de Aeroméxico nomás es el 787 o el 737 o el Embraer 190. Entonces, yo digo, yo quiero volar a un avión grande, o sea, un avión de los pesados, de un 747, a ver si me toca en un futuro, esperemos, porque ya hay poquitos en el mundo. O volar un Sí. A380 también es un sueño muy, muy chingón, que es, sí lo ves largo, sí lo ves complicado, pero dices, se puede, o sea, ir escalando poco a poco, no irse frustrando, ir avanzando día con día, y algún día lo vas a lograr. No, pues Armando, muchas gracias. Digo, creo que ha sido una charla muy motivadora. La verdad que muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Igual a lo mejor a futuro yo creo que hay muchas cosas que hablar y sin dudas ya cuando seas piloto comercial también vamos a poder hablar de muchas cosas y ahorita que eres piloto privado, muchas felicidades. No, muchas gracias, Entonces, sí, muchas gracias por estar aquí y bueno, esto sería todo por el podcast de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Sí, claramente sí, me faltó muchas anécdotas, tengo muchas cosas que les puedo platicar y con gusto, cuando me quieras invitar, con gusto aquí estaré para brindarles ese apoyo. Y también en un futuro, también cuando llegue su momento que sea piloto comercial, también aquí estaré. Esperemos que se logre, se va a lograr. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Muchas gracias por estar aquí.